Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos da la bendición y la oportunidad de un nuevo día y pues también para estudiar su palabra, meditando en ella a través de esta serie de devocionales. Pues estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Y en esta mañana estaremos viendo el culto ofrecido por un pueblo santo para Dios. Voy a leer versículos 5 y 6. Dicen de esta manera: Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Bueno, pues en estos versículos podemos apreciar, pues por lo menos en esta mañana, tres cosas. Y pues la primera es que el culto a Jehová requiere orden. Dice en nuestro versículo, en versículo 5, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías. Y es que es muy interesante porque muchas veces esto se puede malinterpretar. De hecho, los discípulos del Señor Jesús malinterpretaban esta situación, y quizás pudiéramos nosotros también. Y es que en nuestro lenguaje humano y en nuestras costumbres podemos quizás ver tan común o considerar tan común los rangos, los lugares y muchas veces pelear por ellos. Y quizás por eso cuando leemos en nuestro versículo Asaf el primero y el segundo después de él Zacarías, nos llevaría a pensar, quizás me gustaría ser como Asaf el primero, y menospreciar a Zacarías diciendo, bueno, a mí no me gustaría ser el segundo después de Asaf, que es el primero. Pero esto no debe ser así en el pueblo de Dios y cuando se trata del culto a Jehová. Lo único que podemos aprender aquí es que si algo es cierto es que Dios requiere orden en su culto, y debemos de aprender, por lo tanto, con estas expresiones, que en el culto a Jehová no hay competencia o rivalidad. Esto no existía entre estos hombres. Nosotros quizás pudiéramos pensar que sí, o si se tratara de nuestro caso, quizás lo haríamos, pero no debería de ser así. Si somos verdaderos hijos de Dios, si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos sacerdotes del Señor, debemos entender que esto no debe pues ser parte de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Definitivamente no debería de existir en nuestro pensamiento el tratar de competir o rivalizar con algún hermano, pues cuando se trata del culto a Jehová, porque en el culto a Jehová no hay señores, hay mayordomos, y esto lo tuvieron que aprender los discípulos del Señor Jesucristo. Recordemos a los hermanos Boanerges o hijos del trueno, que ellos anhelaban un lugar especial, y su propia madre les aconsejó y pidió al Señor Jesús que estos pues fueran puestos a la izquierda y a la derecha del Señor Jesús. Pero él les tuvo que enseñar que esto no es así, que en el culto a Jehová no debe de haber señores, que debemos entender que somos mayordomos de nuestro Señor y que por lo tanto somos consiervos los unos y los otros. No debemos añorar o anhelar el ser mayores a nuestros hermanos. El apóstol Pablo también aconsejaba considerando a los demás como mayores a nosotros mismos, como superiores a nosotros mismos. Así que podamos nosotros entender esta realidad y de esta manera entender que el culto a Dios requiere orden, pero no ese tipo de orden en el cual anhelamos el primer lugar, sino en el que entendamos
que todos estamos puestos por Dios en algún lugar, pero no para sobresalir, sino para servir a nuestro Señor. En segundo lugar, también podemos aprender en estos versículos que el culto a Jehová requiere fidelidad. En nuestro versículo 5 aparece este nombre Obed Edom. Y es interesante porque este hombre pues no pretendió ser mejor por haber tenido el arca de Dios en su casa. Este hombre tuvo el arca de Dios en su casa. Y nos dice la escritura que fue bendecido él y su familia, toda su casa, por causa del arca que él resguardó, que él cuidó. Así que esto quizás en nuestra humanidad pudiéramos pensar que pues esto lo llevaría a él a considerarse mayor o mejor que los demás. Pero no es así. Me encanta ver el nombre de esta persona, de este hombre en esta lista, porque entonces podemos ver su fidelidad, que a pesar de haber tenido él el arca en su casa, haber experimentado tantas bendiciones de Dios, él continúa sirviendo al Señor. Por lo tanto, este hombre acató las tareas que se le designaron para el culto a Jehová, a pesar de que él ya había tenido tantas bendiciones por haber tenido el arca en su casa. Él fue fiel y pues obedeció fielmente a los designios del Señor y a las tareas que se le encomendaron, pues por ser un sacerdote. Así que podamos nosotros aprender de este hombre Obed Edom, que si por la gracia del Señor hemos sido bendecidos, que esto no nos hace mejores, que debemos, al contrario, debemos de buscar el agradar a Dios en todo tiempo, de manera continua, en el lugar en el que el Señor le plazca ponernos y usarnos. Y quizás hoy nos tiene con el arca en nuestra casa, disfrutando de tantas bendiciones, pero el día de mañana quizás nos quiera en otro lado, sirviéndole de otra manera, pues que podamos hacerlo fielmente como Obed Edom. Y en tercer lugar, aprendemos que el culto a Jehová requiere consagración. Dice en nuestro versículo 6 que sonaban continuamente las trompetas, y se nos menciona a dos hombres, dos sacerdotes que lo hacían. Benaía, que significa Jehová edifica, y Jaasiel, que significa Jehová ve. Y es muy interesante estos nombres, porque si algo es real en nuestras vidas y que algo debemos de entender en la vida cristiana, es que es Dios quien edifica y es Dios quien ve. Por lo tanto, debemos de ser consagrados a Él, porque si no es Él quien nos edifica, pues entonces no podemos consagrarnos. ¿O a qué nos consagraríamos si no es Dios quien nos edifica? Y podemos hacerlo fielmente, podemos ser consagrados con esa fidelidad que se requiere, porque Jehová, porque Dios nos ve, como lo dice el nombre de Jaasiel. Ahora, estos hombres tenían reverencia y temor a Dios, porque ellos pues estaban o se presentaban delante de Dios con estas trompetas, y lo hacían continuamente. Ellos lo hacían delante del arca del pacto de Dios, y esto nos lleva a entender que ellos entendían la reverencia y el temor que se requería para estar delante del arca de Dios y para llevar a cabo esta obra de manera fiel, de manera continua, como nos menciona nuestro pasaje. Pues también podemos ver en este asunto que el testimonio debe ser tan fuerte como el sonido de la trompeta, que podamos entender que así como estas trompetas que tocaban Benaía y Jaasiel, que lo hacían delante del arca del pacto de Dios continuamente, que así sea nuestro testimonio, y que sea tan fuerte nuestro testimonio como el sonido de la trompeta. Una vez hay una historia, una anécdota
de un predicador que predicaba con tanta vehemencia, con tanta fuerza, pero hubo alguien que le decía desde abajo: predicador, haz más ruido con tus acciones que con tus palabras. Y es que era alguien que le conocía y que sabía que el testimonio de este predicador no estaba a la altura de lo que predicaba. Y esto es algo muy importante, que debemos de considerar, que nuestro testimonio no solamente deben ser palabras, pero deben ser acciones, acciones que suenen tan fuerte como la trompeta. Es interesante también porque las trompetas, por lo menos, se pueden distinguir dos sonidos, y uno es tan marcial como la convocación a la guerra. Las trompetas se podían pues tocar, pues, para convocar al ejército a la guerra, y deberían de ser tan marcial para que estos entendieran que había guerra y que tenían que estar preparados y firmes ante la guerra que se aproximaba. Pero también se podía tocar tan solemne como la entrada triunfal del rey y su ejército. Eso es muy interesante, porque también cuando el rey y su ejército regresaban victoriosos, las trompetas sonaban. Y amados hermanos, el Señor viene y pues la Biblia nos habla de trompetas que suenan cuando el Señor Jesucristo viene. El domingo, con nuestro hermano pastor estudiábamos, y me encanta porque leíamos varios pasajes en donde esta realidad es mencionada, y pues con gran gozo leíamos esos pasajes donde nos habla de cómo las trompetas suenan, haciendo ruido, haciendo pues el testimonio de que el Señor Jesucristo viene. Que así sea nuestro testimonio, el que nuestro testimonio clame, como dice el apóstol Pablo: Maranata, el Señor viene. Quiero terminar leyendo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que podamos dar testimonio, y que pues nuestro testimonio sea en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que así como hemos aprendido acerca de estos hombres, y cómo el culto a Jehová pues requiere este orden, esta fidelidad y esta consagración, y que podamos entonces nosotros, así como estas trompetas, sonar tan fuerte, que nuestro testimonio pues hable del evangelio, de esas buenas noticias del Señor Jesucristo, de su salvación, y que el reino de nuestro Señor Jesucristo siga siendo proclamado, que el nombre de nuestro Señor siga siendo exaltado, y que no dejemos de testificar, que con nuestro testimonio pues podamos ofrecer verdadero sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo, teniendo cuidado de las trampas que hay en este mundo. No nos conformemos a este siglo, sino que podamos fielmente buscar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que pues que seamos animados y fortalecidos a seguir proclamando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.